Palabras del doctor Alfonso Gómez Méndez, señor Ministro de Justicia y del Derecho. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Señor rector, señor vicerrector, señor decano, señores representantes de la Universidad Internacional de la Florida, profesores, alumnos, asistentes. La verdad es que me siento muy honrado que me hayan invitado para presentar un saludo dentro de este importante simposio internacional sobre un tema que realmente ha estado, por lo menos en Colombia, siempre en el centro de la discusión pública, como es el de la extradición y particularmente el de la extradición de nacionales y las particularidades que el fenómeno ha tomado. Yo quisiera simplemente aprovechar unos cuantos minutos para hacer una breve presentación sobre la evolución que en Colombia ha sufrido el tema de la extradición y particularmente el de la extradición de nacionales. Durante mucho tiempo, el tema de la extradición fue asunto del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de los tratados públicos. Es más, prácticamente no había ni bibliografía, ni jurisprudencia, ni interés en los académicos por el tema. Quienes nos desempeñábamos como profesores de Derecho Penal General, nos limitábamos a unos cuantos minutos, creo que no le dedicábamos más de media hora a la explicación del fenómeno de la extradición. Había por ahí una tesis de grado, tal vez, de Álvaro Copete Lizarralde sobre la extradición en Colombia, pero la verdad no era algo que suscitara ni las inquietudes académicas, ni las inquietudes judiciales, y muchísimo menos que tuviera las connotaciones políticas que luego tuvo el fenómeno. Es a partir de la década del 80, con todo el auge del fenómeno del narcotráfico, y cuando la extradición viene a ser uno de los instrumentos utilizados en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros los colombianos los hemos ensayado todos: aumento de las penas, gradualmente y de manera sustancial, variación de los procedimientos. Aquí llegamos en algún momento incluso a tener justicia penal militar para el tema del narcotráfico. Creamos el delito de enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, independientemente de la demostración o no del delito básico. También a través de decretos de estado de sitio y luego incorporado en la legislación permanente, creamos la figura de la extinción de dominio por delitos. Hoy en día está muy extendida, pero inicialmente en delitos originados en el narcotráfico. Y dentro de ese panorama, la extradición de nacionales comenzó a ser como un instrumento más de esos que utilizaba el Estado. Curiosamente, cuando se tramitó en el Congreso el Tratado de Extradición con los Estados Unidos en 1980, no suscitó mayores discusiones en el Congreso. Casi que uno podría decir que fue aprobado a pupitrazos. Fue muchos años después cuando comenzaron a presentarse
las primeras solicitudes de extradición de nacionales cuando adquirió importancia el tema de su tratamiento, y es más, en la primera ocasión, cuando comenzaron a hacerse las primeras solicitudes de extradición durante el gobierno de Belisario Betancur, el presidente Betancur, con una tesis jurídicamente aceptable, se negó a conceder la extradición de nacionales con el argumento de la soberanía. Irónicamente, este tratamiento se modifica con el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien, por cierto, como ministro de Justicia de Betancur, había firmado las resoluciones negando la extradición de nacionales con este argumento, a pesar de la vigencia en ese entonces del Tratado de Extradición de los Estados Unidos. Luego viene toda esa, no sé cómo llamarla, arremetida contra el Tratado de Extradición, que fue extraño porque no se originó esa reacción inmediatamente después de la aprobación de la ley aprobatoria del tratado, sino mucho tiempo después, cuando comenzaron esas primeras solicitudes de extradición. Y hubo decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que entonces ejercía el control constitucional, aplicando inicialmente lo que fue por mucho tiempo una línea jurisprudencial en Colombia, en el sentido de que la Corte se declaraba inhibida para ocuparse de los tratados públicos. Consideraba que no, casi desde 1914, que no era competente para ocuparse de los tratados públicos. Pero la arremetida continuó. Y a propósito, hoy que estamos celebrando los 28 años del Holocausto del Palacio de Justicia, esos magistrados sufrieron toda clase de amenazas por cuenta de las demandas que existían entonces contra el Tratado de Extradición. Tuve la fortuna de tratar de cerca al presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien me mostraba las amenazas que les enviaban los que se hacían llamar como los extraditables, en donde, por cierto, a veces les enviaban las grabaciones de las conversaciones que les habían hecho, como para que se dieran cuenta que los estaban monitoreando, y les decían, no, incluso en un lenguaje bastante abusivo porque los tuteaban, les decían, no te permitimos ni que pidas licencia, ni te enfermes, ni pidas vacaciones, pedimos que votes en contra del Tratado de Extradición. Como es bien sabido, ese día del 6 de noviembre del fatídico año 85, la Corte Suprema de Justicia, con una ponencia del magistrado Manuel Gaona, se aprestaba a ratificar la tesis de declararse inhibida y por lo tanto mantener vigente el tratado con los Estados Unidos. Lo que pasó después dice mucho de esta accidentada historia reciente de Colombia. Un año después del Holocausto, la Corte Suprema de Justicia, que reemplazó a los magistrados asesinados, en una decisión dividida que terminó votando con juez en diciembre de 1986, tumbó, como se dice popularmente, el Tratado de Extradición con el argumento
con el argumento de que el presidente Turbay no había firmado la ley aprobatoria del tratado. Como ustedes saben, la aprobación de la expedición de la ley es un acto puramente mecánico en cierta forma. La tesis de la Corte fue la de que el presidente no podía delegar el manejo de las relaciones internacionales, y como existía la figura, todavía existe, del ministro delegatario, que en virtud de la cual puede, por delegación presidencial, incluso sancionar ciertas leyes, que supuestamente ahí el presidente Turbay estaba delegando en el ministro Germán Sea, que era el ministro de Relaciones Exteriores, la aprobación del tratado, y que por esa razón entonces se había violado ese principio y terminaron declarando inexequible el tratado, la ley aprobatoria del tratado con los Estados Unidos. Y luego vino otra avalancha, los gobiernos, al gobierno del presidente, la decisión de la Corte decía que el proyecto debía volver a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, esto ya era el gobierno de Virgilio Barco, para que continuara el trámite y entonces lo firmara el presidente titular y no el ministro delegatario Sea Hernández, como lo había hecho durante el gobierno de Turbay. El presidente Barco acoge la solicitud de la Corte, firma el tratado de extradición otra vez, vuelven y demandan, e igualmente la Corte declara la inconstitucionalidad del tratado. Se ensayaron distintos mecanismos por la vía de resoluciones ejecutivas que pasaban por el Consejo de Estado. Luego viene toda esa etapa del narcoterrorismo, cuando el lema famoso de los extraditables, que preferían una tumba en Colombia antes que una cárcel en los Estados Unidos, y el gobierno de Barco, a través de un decreto de estado de sitio, establece la extradición administrativa y se comienza a extraditar por vía administrativa. Tal vez la primera del gobierno de Barco fue la de Carlos Leder. Pero luego suceden, yo lo diría como extrañas cosas. Decía al comienzo que el tratado de extradición, que la extradición en Colombia siempre fue un tema del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de los tratados públicos. Nunca fue un tema constitucional. La Constitución colombiana nunca, hasta antes del 91, se ocupaba del tema de la extradición. En 1987-88, el gobierno de Virgilio Barco presentó un proyecto de reforma constitucional como producto de una especie de compromiso del establecimiento, después de la liberación de Álvaro Gómez por parte del M-19, que lo había secuestrado. Entonces el gobierno Barco presentó un proyecto de reforma que contenía más o menos el 80% de las normas que luego aprobara la constituyente, entre otras, la tutela, la Fiscalía General, el Consejo Superior de la Judicatura, la doble vuelta para la elección presidencial, yo diría en un 80%. Se seguía el curso normal de ese proyecto de reforma constitucional. En el sexto debate, en la Comisión Primera de la Cámara, el 30 de noviembre de 1989, unos parlamentarios presentaron un proyecto, le agregaron un artículo en virtud del cual se sometía a referendo de los colombianos el tema de la extradición de nacionales, a última hora. El gobierno Barco entendió que esto podía ser una presión al pueblo colombiano. El ministro de gobierno de la época, que era Carlos Lemos Simos, pronunció un encendido discurso esa noche en la Cámara de Representantes,
presidente trató con los presidentes de los partidos, en esa época eran Isabel Pastrana y Zulizar Turbay, de que los parlamentarios no continuaran adelante con ese articulito, como se diría después, y fracasaron ambos, y el presidente Barco optó por retirar el proyecto, o como se dice en el argot parlamentario, hundir el proyecto, con el argumento de que no podía hacerle en ese momento el juego a los narcotraficantes. Y otra de las ironías de nuestra historia, a raíz de eso, hizo carrera la tesis de que el Congreso no podía modificar la Constitución, y no podía modificar la Constitución porque supuestamente era un Congreso corrupto. ¿En qué consistía la corrupción de ese Congreso? En que había tratado de establecer ese referendo, no era que la prohibiera directamente, sino establecer un referendo para que el pueblo colombiano se pronunciara sobre si sí o no a las tradiciones nacionales. Y ese es el origen de la constituyente, porque entonces se afirmaba que era necesario convocar a una constituyente para que ella modificara la Constitución que el Congreso no había podido hacer por estas razones. Y la cruel ironía de nuestra historia es que esa constituyente fue mucho más allá de donde iban los supuestos congresistas corruptos, y es que prohibió la extradición de nacionales, cosa que, como repito, nunca se había tratado en la Constitución. No sé si ustedes han leído el libro de García Márquez, Noticia de un secuestro, en donde está literariamente escrito cómo Pablo Escobar se entrega cuando le llevan el artículo 35 de la Constitución que prohibía la extradición. Fue necesario después, ya durante el gobierno Samper, que se restableciera la extradición de nacionales. Pero, ¿de qué manera este tema de la extradición ha cambiado nuestra historia? Hasta el punto de que en buena parte es el origen de nuestra actual Constitución. Y de qué manera también el pueblo colombiano a veces da ciertas volteretas. ¿Por qué? Porque en plena época del narcoterrorismo la gente consideraba que era una bandera de la lucha contra la delincuencia organizada las extradiciones nacionales, y después en la constituyente, con el beneplácito de todo el pueblo, se aceptó que la extradición se cayera. Yo muchas veces viví eso muy de cerca como procurador general. Muchas veces me he hecho esa reflexión: ¿a quiénes matan por el tema de la extradición? Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Luis Carlos Galán. Y pensar que esos dirigentes estarían vivos si el tema de la extradición no hubiese tomado las connotaciones que tomó en ese momento. Y después la constituyente prohibió la extradición nacional, que era de alguna manera la bandera, entre comillas, de los extraditados. Y para terminar, en esta yo lo llamo cruel ironía, es que ahora, yo lo he visto ya como ministro de Justicia, es que muchas personas ya no le temen al coco de la extradición, y al contrario llaman para que por favor les agilicen el trámite de la extradición. Aquí por cuenta de la extradición hubo muchos muertos, no está aprobado, pero se dice que algo tuvo que ver la toma del Palacio de Justicia con el interés que tenían entonces los narcotraficantes de quitarse la extradición de encima. Me parece que ha llegado el momento como de replantear
todo este tema. Ahora, bueno, ministros de Justicia, Enrique Lomurtran, lo mataron por el tema de la extradición, a Enrique Parejo González casi lo matan por el mismo tema. Hoy en día es diferente, hoy en día se sigue extraditando. Yo creo que, vuelvo y repito, así como hay que replantear todo el problema de la política antidrogas, y así lo ha planteado ya el presidente Santos, habría que replantear también este instrumento. Desde luego que en el caso se piden, por lo menos en las resoluciones ejecutivas, todas las garantías clásicas de que la persona no sea sometida a una pena que no está prevista en el país de origen, que no sea sometida a torturas, tratos crueles, desaparición, pena de muerte, pero por lo que veo que suscita la discusión del seminario es que probablemente muchas de esas garantías se quedan en el papel y no se cumplen plenamente, con lo cual nos puede llevar a que seguramente va a ser necesario replantear todo este tema de la extradición y si realmente ha sido eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada. Ya ha habido casos en donde Colombia extradita a las personas, negocian con el sistema propio de los Estados Unidos y en poco tiempo incluso tienen penas mucho más cortas que las que se le hubiesen impuesto en Colombia si el proceso se hubiese adelantado. Habría que pensar en volver a la concepción inicial de la extradición, que es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada. Cuando una persona ha cometido un delito en un país extranjero y luego se refugia en su propio país. Lamentablemente aquí también en algún momento determinado tomamos la extradición como un instrumento político. Recuerdo perfectamente cuando el expresidente Uribe le decía a las FARC, si ustedes entran en un proceso de paz, no los extradito, pero si no entran en un proceso de paz, entonces los extradito. Si ustedes, señores paramilitares, colaboran, no los extradito. Si colaboran, no los extradito, y si no colaboran, sí los extradito. Entonces, ese es otro elemento que hay que mirar, que en qué medida la extradición ha seguido siendo una especie de instrumento político, una amenaza, y no la concepción inicial de lo que debe ser, yo diría, como la enseñábamos nosotros antes, un instrumento regulado por el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y los tratados públicos para quienes, habiendo cometido un delito en el exterior, luego se refugian en su propio país. Pero me parece que bienvenidas estos debates que seguramente van a dar elementos de juicio para lo que en algún momento puede ser el replanteamiento de esta política del país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Gómez Méndez y dando continuidad con el orden quinto del cronograma, damos la palabra al doctor Francisco Gómez Ortiz, vicepresidente y rector de la Universidad Católica de Colombia. Muy buenas noches. Agradecer al doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, su presencia, pero ha tenido que abandonar por las múltiples ocupaciones. También saludar al doctor Luis Salas, vicepresidente de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, a la doctora
Ana Carazo Johanny, directora adjunta del Centro de Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida, a los señores decanos, profesores e investigadores de Derecho de las distintas universidades de la ciudad de Bogotá, a los invitados especiales que hoy nos acompañan, al doctor Julio César Uribe Acosta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, señores directivos, profesores y estudiantes de la Universidad Católica que nos acompañan, señoras y señores. La Universidad Católica de Colombia, desde el momento mismo de su fundación, se ha comprometido en la formación de abogados para la justicia y la transformación social. La Facultad de Derecho es pionera de este claustro universitario y ha titulado a más de 12.000 egresados, quienes se desempeñan exitosamente tanto en el sector público como en el privado, en la administración pública y especialmente en la administración judicial. En la búsqueda permanente de la alta calidad en materia de educación jurídica, la facultad ha orientado sus esfuerzos, entre otros, a 4 grandes objetivos, expresados en el proyecto educativo del programa de Derecho a Saber. La primera es construir y apropiar conocimientos jurídicos dinámicos que reconozcan saberes propios de la disciplina y aquellos que favorecen aproximaciones interdisciplinares. La segunda, desplegar de manera autónoma y permanente mecanismos propios de actualización del conocimiento jurídico de acuerdo con los cambios y necesidades particulares del contexto. Asumir comportamientos y actitudes éticas tendientes a ordenar el derecho a la justicia. Y por último, desarrollar y consolidar competencias de investigación, interpretación, pensamiento crítico, resolución de conflictos jurídicos y argumentación. En la búsqueda constante de estos objetivos, la Facultad de Derecho ha redoblado sus esfuerzos en los últimos años, no solamente en actualizar de manera permanente su oferta curricular, sino de manera especial en fortalecer la investigación y la proyección social como funciones inherentes al quehacer educativo. En ese contexto, la universidad se complace en la noche de hoy en presentar a la comunidad académica y al ámbito jurídico nacional el Observatorio en Cooperación Internacional y Administración de Justicia Penal de la Universidad Católica de Colombia. El proyecto nace como resultado de la iniciativa de un grupo de investigadores y profesores liderados por el doctor Javier Fonseca Alvarado, vicedecano de la Facultad de Derecho, quienes formulan su propuesta ante las instancias institucionales con el anhelo de crear un espacio académico que relacione de manera efectiva, sostenible y permanente las funciones de docencia e investigación con la proyección social. Este grupo de profesores, integrados por los doctores Marcela Roa, Ricardo Cita, Óscar Alexis Agudelo, Ricardo Arturo Ariza y Julián Alberto Ardila, espero no dejar a nadie, durante los últimos meses han formulado y desarrollado su propuesta de tal manera que la Rectoría, la Vicerrectoría Administrativa Financiera y la Decanatura Académica de la Universidad aprobaron e impulsaron la creación del observatorio al reconocer la importancia de este para el derecho y la sociedad. Al mismo tiempo, y dadas las relaciones académicas que nos unen de tiempo atrás con la Universidad Internacional de la Florida, se formuló el primer proyecto específico denominado Análisis y Monitoreo de los Procesos de Extradición de Nacionales Colombianos a los Estados Unidos de América, el cual pudo convertirse en una realidad gracias a la confianza de los doctores Luis Salas, vicepresidente de Investigaciones de la Florida International University, del doctor Alexander Acosta, el Dean del College of Law, del doctor Manuel Gómez, director de Programas Globales, y del doctor Juan Gómez, director de la Clínica de Inmigración, ambos de la Facultad de Derecho de FIU, así como la decidida y entusiasta participación y gestión de la doctora Ana Carazo, directora adjunta del Centro de Administración de Justicia de la misma universidad, a quienes hoy, de manera pública, deseo hacer mi más sentido y grato reconocimiento
por su decidida gestión y manifiesta confianza en favor del proyecto. Ahora bien, es importante resaltar la metodología que se ha diseñado para el desarrollo de este proyecto piloto, que involucra no solamente a los profesores de ambas universidades, sino también a los estudiantes, auxiliares de investigación y pasantes de las mismas, en la reconstrucción de los procesos de extradición de nacionales a los Estados Unidos de América. En primer lugar, el equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia recolectará y clasificará la información de los trámites, tanto administrativos como judiciales, desarrollados en el país y relacionados con la extradición, para luego y sobre una sola matriz de información enviarlos al equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida, que se encargará de rastrear, recolectar y clasificar la información de los procesos en las Cortes Federales de los Estados Unidos de América, lográndose al final del ejercicio la reconstrucción completa de los procesos atenientes a este importante mecanismo de cooperación internacional en materia de derecho penal, lo cual permitirá seguramente tener una importante, confiable y completa fuente de información sobre el fenómeno de la extradición sin precedentes en Colombia. El equipo de ambas universidades escogió la extradición como objeto de estudio, pues este mecanismo no solo fue profundamente controvertido y trascendental en materia de administración judicial en Colombia en las últimas décadas del siglo pasado, sino que también plantea en el contexto actual importantes cuestionamientos de orden disciplinar, no solamente desde un enfoque procesal, sino también en relación con la función de la pena y en general sobre la efectividad de los sistemas judiciales de ambos países. Es indispensable para la universidad agradecer la presencia de todos ustedes en este acto académico, de especial trascendencia para nuestra Casa de Estudios y en especial para la Facultad de Derecho. Asimismo y de manera especial, es mi deseo agradecer la participación como orador en esta importante ocasión del señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez, quien de manera generosa accedió a la petición que las directivas de la facultad le hicieran para participar en este evento. Asimismo, como agradecer la gestión de las directivas de la facultad, tanto en la creación del observatorio y del proyecto piloto, como en la organización de este evento, en especial a los doctores Julio César Uribe Acosta, decano de la facultad, al doctor Javier Fonseca Alvarado, vicedecano de la facultad, quienes han liderado esta iniciativa, así como la doctora Nubia González Cerón, directora del área de Derecho Público, de los doctores Juan Sebastián Perilla Granados, director de docencia, del doctor Álvaro Echeverri Uruburu, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad, CISJUC, y del doctor Ricardo Calvete Merchán, director del área de Derecho Penal. Igualmente es mi deseo resaltar y agradecer la presencia de los doctores Luis Salas y Ana Carazo de la Universidad Internacional de la Florida, así como del brillante grupo de investigadores y profesores gestores de este importante proyecto que hoy nos acompaña. Por último, deseo agradecer la presencia de tan importantes personalidades, rectores, decanos y académicos, así como su confianza en nuestra labor a favor de la educación superior, esperando en un futuro muy próximo poder contar con su grata presencia en la entrega de los primeros resultados, tanto del observatorio como del proyecto en extradición, que de seguro serán útiles para la disciplina jurídica, para las políticas públicas y en general para la justicia de Colombia y de los Estados Unidos de América. Sean ustedes bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente por su presencia. Agradecemos con beneplácito las palabras del doctor Gómez Ortiz. Ahora, dando cumplimiento al orden sexto del cronograma, damos la palabra al doctor Luis Salas, vicepresidente de investigaciones de la Escuela de Relaciones Públicas e Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
honorable magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Gómez Ortiz, rector de la Universidad Católica de Colombia, señores decanos, profesores e investigadores de Derecho de las distintas universidades de la ciudad de Bogotá, señores invitados especiales, doctor Julio César Uribe Acosta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, señores y señoras. En primer lugar quiero agradecerle a todos ustedes el habernos invitado a participar en este acto. Siempre para nosotros es un placer estar en esta bella ciudad, excepto el primer día, cuando uno sufre un poco de la altura, así que se me perdona. Trataré de hacer esto lo más breve posible. En primer lugar quisiera darles llegar a los fraternales saludos del señor decano de la Facultad de Derecho nuestra, el doctor Alejandro Acosta, el director de Proyectos Internacionales, el doctor Manuel Gómez y el director del Consultorio Jurídico de Inmigración y Derechos Humanos, que yo creo que va a estar más relacionado con este tema que ninguna otra persona. Quizás sería bueno que le explique un poquitico de cuál es la naturaleza de nuestra universidad. Somos una universidad estatal pública con 50.000 estudiantes, con campus en varias ciudades, tres campus en Miami, un campus bastante importante ahora en África y proyectos en varios países fuera de los Estados Unidos, sobre todo en África. Yo he visitado casi todos estos campos universitarios y me falta el último, que es un centro de la Escuela de Turismo en Logroño, en La Rioja, y pienso quizás jubilarme allí estudiando el vino, que es lo que trata ese centro. Nosotros con 50.000 estudiantes, de los cuales 60% son hispanos, compartimos mucho de lo que ocurre en la América Latina y sobre todo con el pueblo colombiano. Como ustedes pueden pensar, tenemos una gran proporción de población colombiana que le damos servicio en nuestra zona de cobertura, y una gran proporción también del estudiantado son de origen colombiano, y más profesores notables colombianos se han desarrollado dentro de la universidad. Nuestro compromiso a la palabra internacional es muy real, y es real por el lugar donde estamos, la misión que cumplimos y la relación que tenemos con los pueblos cercanos. Aunque tenemos relaciones con muchas universidades, para nosotros y para mí en particular siempre ha sido un gran placer trabajar con universidades colombianas. En el caso particular de la Universidad Católica, hemos ya desarrollado una serie de proyectos conjuntos, hemos tenido pasantías de profesores de la universidad y visitas de estudiantes para desarrollar y tratar el tema del sistema acusatorio, el cual el centro que yo he dirigido por muchos años, pero que ya está ahora más o menos a cargo de la doctora Grasso, fuimos algunos de los principales promotores de este nuevo sistema acusatorio, que no ha seguido el camino por lo menos que yo esperaba, pero eso sería para otra oportunidad discutir. En este caso, creo que el trabajo que se está planteando entre una labor conjunta entre profesores y estudiantes de Derecho nuestro en Miami, tanto como un grupo igualmente o más importante aquí en Colombia. Creo que para los estudiantes nuestros esto va a ser un gran conocimiento. El estudiante norteamericano en el campo del derecho piensa que el derecho comparado es el derecho entre comparar el estado de Alabama con la Florida. Entonces, realmente el concepto que ellos tienen de cómo es la justicia de cualquier otro país es muy limitado. Hay una mentalidad muy cerrada en ese tema, y siempre me da gran agrado el poderle explicar a ellos que hay otros sistemas de justicia que funcionan, que tienen una tradición tan importante como la nuestra y en muchos casos de mucha más larga trayectoria. Y creo que esto va a ser de gran provecho tanto para los estudiantes como para el profesorado.
y espero que no sea la primera y única oportunidad. Generalmente en el cargo que yo tengo ahora trato muy poco con abogados, realmente trato con científicos y normalmente soy la única persona en el salón que está vestido con saco y corbata. Por lo tanto, me da gran placer ahora encontrarme entre un público que comparte la misma visión de su profesión que yo tengo. Hace tiempo que me gradué en Derecho y he estado trabajando el tema de justicia muy cercanamente. Eso es algo que yo personalmente muy comprometido y nuestra universidad muy comprometida. Y es un placer siempre estar y ver el desarrollo de un proyecto, sobre todo un proyecto tan importante. Me da pena el seguir las palabras del rector y la brillante exposición del ministro de Justicia, que la dictó sin una nota escrita, lo cual siempre me fascina, el poder observar este tipo de situación. Realmente cuando yo he trabajado, he estado con grupos de varios países, siempre elegimos para hablar a nombre del grupo a alguien de Colombia. Nunca había un cubano americano seleccionado para hacer eso. Entonces me siento un poquitico intimidado al haber oído las palabras tan brillantes de estos dos anteriores expositores. Yo quisiera darles las gracias a ustedes, no tomarles más tiempo, y espero que este sea ya no es el comienzo, porque hemos estado ya estableciendo una relación, pero entrar en una nueva etapa de colaboración con la Universidad Católica y disfrutar de este importante proyecto que yo creo que va a ser provechoso para ambas universidades. Muchas gracias. Agradeciendo las palabras del doctor Salas, procedemos al lanzamiento del Observatorio de Cooperación Internacional y Administración de Justicia Penal. En el año 2012, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia firmó un acuerdo de cooperación académica con la Universidad Internacional de la Florida. La finalidad de ese acuerdo era crear canales de internacionalización incluyente para la numerosa población estudiantil de nuestra facultad. En ese sentido, y en el último año, más de 50 estudiantes de la Facultad de Derecho han visitado la Universidad Internacional de la Florida, pudiendo capacitarse y conocer de primera mano el funcionamiento del sistema penal acusatorio norteamericano. Ampliando nuestras relaciones interinstitucionales, también investigadores de nuestra Casa de Estudios han visitado la Universidad Internacional de la Florida. Así, y en el marco de esa cooperación, estamos caminando para crear nuevos espacios de reflexión científica y académica útiles para la sociedad. El semestre pasado tuve la posibilidad de hacer parte del curso de Sistema Penal Acusatorio de una perspectiva comparada, el cual se realizó en la Universidad de la Florida, siendo esto uno de los proyectos más gratificantes y fructíferos que he tenido durante mi proyecto de vida, en el cual aprendí cómo la legislación estadounidense y colombiana difieren al momento de penalizar una conducta que ha cometido una persona. Soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia y hice parte del curso de Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva comparada. El resultado de este curso fue ampliar mi conocimiento y tener clara la diferencia del sistema penal acusatorio colombiano del norteamericano, a través de visitas a cárceles, tribunales, defensoría del pueblo. Todo esto me sirve para ampliar mi conocimiento y mejorar mis capacidades profesionales.
Mi participación en el observatorio ha sido de gran importancia, puesto que se me ha encaminado en la grata misión de la recopilación de textos a partir de bases jurídicas para mirar cifras de extradición Colombia-Estados Unidos. Además, soy integrante del semillero de investigación, transformación y estudios en Derecho Penal y Política Criminal, lo cual me ha servido a mi formación académica y profesional. La iniciativa del Observatorio en Cooperación Internacional y Administración de Justicia Penal busca el establecimiento de un espacio académico que permita la convergencia de estudiantes y docentes para realizar actividades de investigación, debates, reflexión en torno a la cooperación internacional y la administración de justicia penal. Para lograr este cometido, la labor del observatorio va a estar enfocada en tres funciones principales. La primera de ellas es una función de monitoreo, de recolección de información. La segunda es una función de análisis en la que vamos precisamente a revisar toda la información que hayamos logrado recaudar en esa primera etapa. Y la tercera, que es quizás la más importante o llamativa, es la denominada función propositiva. Es el momento en el que esperamos desarrollar productos académicos de alta calidad que nos permitan evidenciar la situación actual de la cooperación internacional y los procesos de administración de justicia. Para poder desarrollar esas tres funciones hemos propuesto igualmente 4 enfoques convergentes y complementarios. El primero de ellos lo hemos denominado el análisis legal, que implica toda la revisión o el mapeo de la legislación nacional pertinente y algún tipo de estudio comparado también en materia de legislación. El segundo de ellos es el denominado análisis sociojurídico. Allí nos vamos a detener a analizar en qué medida las instituciones jurídicas están logrando controlar, regular la actividad del Estado en materia de cooperación internacional y administración de justicia penal. El tercero de los análisis es el denominado análisis de la decisión judicial, que como su nombre lo dice, implicará la revisión de decisiones judiciales en materia de cooperación internacional y administración de justicia penal que aparezcan como relevantes e importantes. Y el último análisis que proponemos es el análisis político-criminal, en el que pretendemos determinar si existen políticas de Estado, políticas públicas que estén alineadas con esos procesos de cooperación internacional y administración de justicia. Para iniciar con las actividades del observatorio, se ha propuesto un proyecto de investigación sobre los procesos de extradición entre Colombia y los Estados Unidos, especialmente con el estado de la Florida. El objeto central de investigación en este caso es el análisis a 3 niveles de estos procesos de extradición: a nivel de los trámites que se presentan, a nivel de las decisiones judiciales tanto en Colombia como en los Estados Unidos, finalmente a nivel de las tendencias político-criminales que se pueden avisorar en el uso de este mecanismo de cooperación internacional. También nos interesa analizar cuáles son los impactos en 2 niveles: en el grado de protección de los derechos fundamentales involucrados y finalmente en el impacto que tiene la extradición en la administración de justicia. Frente a los resultados esperados con la ejecución de este proyecto y la importancia que tiene, debemos partir de la base de que la importancia para la investigación jurídica y científica es ostensible. El proyecto se sitúa en un problema real y además actual, y es el problema de la extradición. De ello nos lleva a pensar además cuáles son los resultados que esperamos con la ejecución de esta investigación. Los resultados que esperamos, por supuesto, será el primero de ellos: consolidar el Observatorio de Cooperación Internacional en la Administración de Justicia Penal de la Universidad Católica de Colombia. Paso seguido, nos interesa o tenemos o esperamos como resultado crear un espacio académico e investigativo dedicado al análisis y monitoreo de los procesos de extradición en Colombia. Podríamos pensar otro resultado a esperar, y es el de mostrar a la Universidad Católica como una universidad que se preocupa a través de la investigación científica por los problemas de la realidad social jurídica colombiana. Y por último, el objetivo a seguir será implementar los contenidos y resultados de esta investigación en los programas de pregrado y posgrado acordes a esa
expectativa que tiene el proyecto educativo del programa, y es formar en los estudiantes o crear en los estudiantes una perspectiva reflexiva o crítica. El Observatorio de Cooperación Internacional y Administración de Justicia Penal pretende que el estudiante del programa de Derecho se relacione con los instrumentos y metodologías de la investigación jurídica y sociojurídica por medio de la recolección y clasificación de la información que le permitirá al estudiante desarrollar competencias investigativas para identificar problemas que se presentan en la estructura del derecho y además para que pueda presentar posibles soluciones a los mismos a través de la construcción de un pensamiento crítico que a su vez está alineado con el perfil del estudiante contenido en el proyecto educativo del programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Durante los últimos 3 años, la facultad tiene como un proyecto básico dentro de su ejercicio académico e investigativo vincular estudiantes a distintas formas de investigación práctica, investigación aplicada e investigación fundamental. El observatorio se ha constituido para la facultad y para los estudiantes en un proyecto de largo aliento, con la intención de que los estudiantes desde sexto semestre hasta 10º semestre, en distintos niveles, en distintas formas y modalidades, comiencen a hacer no solo un ejercicio investigativo de alta profundidad, sino además puedan publicar, generar textos y construir formas de investigación en derecho contemporáneo, básicamente comparado. Interpretando el anhelo de ambas instituciones, nuestro deseo es fortalecer esa comunidad del conocimiento que hemos creado. Creemos que por medio del Observatorio en Cooperación Internacional y Administración de la Justicia Penal vamos a crear un interesante escenario para la reflexión científica o disciplinar del derecho que pueda ser útil para la sociedad y para la ciencia jurídica tanto en Colombia como en Estados Unidos. La mayor valía de este proyecto para mí es esa naturaleza de ser incluyente y de contar con la participación no solamente de profesores e investigadores, sino sobre todo de estudiantes, tanto de la Universidad Católica de Colombia como de pasantes de la Universidad Internacional de la Florida. Seguramente con estos pasos vamos a lograr cada vez más una internacionalización incluyente para nuestros estudiantes, siempre en favor de la sociedad. Universidad Católica de Colombia, Facultad de Derecho, formación para la justicia en razón de la dignidad humana. Bueno, buenas noches, doctor Fonseca. Acabamos de tener el lanzamiento de este Observatorio en Cooperación Internacional y Administración de Justicia Penal, pero queremos que nos cuente cuáles son los antecedentes de este observatorio, por favor. Bueno, desde el año 2012, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia ha trabajado con la Universidad Internacional de la Florida, básicamente con el objetivo de crear canales de internacionalización incluyente para los estudiantes de la Facultad de Derecho. Estas experiencias han sido exitosas. Hemos mandado un grupo de más de 50 estudiantes en varias versiones del curso en Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva comparada al campus de Kendall de la Universidad de la Florida en Miami. Hemos participado además en una licitación que presentó la Universidad Internacional de la Florida con el Departamento de Justicia en los Estados Unidos y fuimos partners en Colombia de ese proceso licitatorio, y ahora en desarrollo y madurez de estas relaciones lanzamos este observatorio que pensamos va a dar importantes resultados en materia de investigación, proyección social y de internacionalización de la facultad. Bueno, hace un momento en las intervenciones que tuvimos en este lanzamiento, ustedes hablaban de unas líneas base que van a orientar todo el transcurso del observatorio. ¿Cuáles son esas líneas? Bien,
el tema es un poco denso, pero podría resumirlo en que vamos a analizar la extradición en el proyecto piloto como mecanismo de cooperación internacional, pero también lo vamos a analizar a partir de las decisiones judiciales, de cómo están funcionando las decisiones judiciales y cuál es la lógica argumentativa de esas decisiones. Asimismo, hacerle una visión, una revisión a esos procesos y a esas decisiones desde la coherencia del sistema y el fin de la pena en ambos países, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Este proyecto está planeado para durar más o menos cuánto tiempo y para beneficiar o incluir a más o menos cuántos estudiantes y cuántos docentes. Bien, la primera fase del proyecto está planeada para 3 años. En esos primeros 3 años esperamos recoger, clasificar, leer y completar la información de la última década de la extradición en Colombia. En principio estamos trabajando con un grupo de 4 estudiantes y 4 profesores porque estamos en la fase de dimensionar el número de gente que vamos a necesitar. Yo creo, digamos, más a ojo que vamos a estar seguramente trabajando con un grupo aproximado de 20 o 30 estudiantes en la recolección de la información. Esperamos iniciar esas labores con esos estudiantes para el primer semestre del 2014. En estos últimos meses del año 2013 vamos a refinar los instrumentos que estamos diseñando en la recolección de la información y a establecer los requisitos de participación de los estudiantes. Bueno, ¿esos 20 o 30 estudiantes son estudiantes de la Universidad Católica o también incluyendo estudiantes de la Universidad de Florida? No, solamente de la Universidad Católica en la primera fase, en el primer semestre. A estos estudiantes, de acuerdo con un reciente acuerdo del Consejo de Facultad de Derecho, se les convalidará este trabajo como trabajo de grado, como auxiliares de investigación. Y luego, de acuerdo con la información que se envía a los Estados Unidos, porque de la información total tendremos que depurar cuál de esa información efectivamente corresponde a casos de personas enviadas a Estados Unidos, se determinará en FIU la dimensión del equipo de trabajo que iniciará labores seguramente para el segundo semestre del 2014. Claro que sí. Bueno, y una vez hecho el proceso, obtenidos unos resultados, ¿qué se espera hacer con esos resultados? Bien, los resultados tienen que servir obviamente para publicarlos en artículos, libros en español y en inglés, en Colombia, en Estados Unidos, pero sobre todo para influir en las políticas públicas en materia de cooperación internacional y extradición. La idea es que esos resultados objetivos, serios, fiables, sostenibles, sean un insumo útil para el gobierno nacional y para la academia en general, para proponer y debatir los cambios que requiere la extradición como mecanismo de cooperación judicial. Bueno, doctor Fonseca, muchísimas gracias. Quiero saludar a los estudiantes de la facultad y quiero invitarlos a que se vinculen al proyecto porque pues esta es una nueva vía para familiarizarse con las herramientas de investigación y también para cumplir con su requisito de grado. Bueno, claro que sí, muchas gracias por su invitación. A ustedes. Bueno, doctor, buenas noches. Acabamos de ver el lanzamiento de este observatorio en cooperación internacional y administración de justicia penal. Cuéntenos cuáles son los aportes que la FIU le está ofreciendo a este observatorio. Bueno, para nosotros yo creo que esto va a ser un proceso de aprendizaje y de colaboración, tratar de entender cómo funciona otro sistema jurídico y en qué contexto político y cultural opera. Porque una cosa es ver nada más que lo que dice la ley y otra cosa es ver el contexto donde esa ley opera. También yo creo que para los colombianos, a través de nosotros, le va a ser más fácil entender el proceso de extradición y cómo funciona en Estados Unidos y las consecuencias y las posibilidades que habría de visualizar una negociación distinta a la que ha ocurrido en el pasado, sobre todo con la preocupación que ha habido aquí de personas que han recibido sentencias reducidas y han vuelto al país causando quizás un problema mayor del que había originalmente. Bueno, y usted como directivo y como parte de este convenio, ¿cuáles son los compromisos que adquiere? Bueno, nosotros, sobre todo la Facultad de Derecho y el consultorio de Derechos Humanos y Migración, se ha comprometido a colaborar en lo que sería la fase de investigación en Estados Unidos de cuál ha sido el resultado de la extradición. Sin embargo, el lanzamiento es importante, pero la fase más importante viene ahora, que es el detalle de qué es lo que se va a hacer y los límites de la investigación. Eso veremos cómo se va a desarrollar. Yo sé que va a haber unas discusiones entre el personal nuestro y el de la Universidad Católica para definir ya
exactamente cómo va a ser la tarea de cada una de las dos instituciones. Bien, ¿y cuáles son las expectativas que ustedes desde su universidad tienen frente a este proyecto? Bueno, nosotros estamos comprometidos al desarrollo de programas internacionales y colaboración con otros países, y en particular por el lugar donde estamos y la población. Nuestra universidad tiene 60% de los estudiantes son de origen latino. Nuestro foco es la América Latina. Por lo tanto, y además con la población colombiana tan importante que hay en nuestra zona, es fundamental relacionarnos más y más con vínculos académicos en Colombia. Y esto yo creo que es la continuación de un compromiso que tenemos de esa relación a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración.